Quizás haya alguien mirando desde Japón también. Matías Chiappe, no sé si estás en Argentina o en Tokio. Buenos días. Estoy en Tokio, sí, efectivamente. Mucho gusto, me habían hablado de vos también. Bueno, mucho gusto también. Sí, quería escuchar tu charla, así que estoy muy interesado. Genial. Hola Marian también. Hisashiburi. Hola Mati, ¿cómo te va? Bien, bien. Gracias por despertarte temprano para estar acá. Soy madrugador igual, soy madrugador. Bueno. Son todos alondras acá. Yo soy búho, así que estoy bárbaro ahora. Laura, cuando vos indiques, comenzamos, ¿sí? Ok, si ya quieren empezar, no hay problema. ¿Te parece bien, Pablo, que empecemos? Sí, no hay Sobre todo problema. Bueno. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es... Les damos las gracias por acompañarnos hoy en esta nueva sesión del segundo ciclo de conferencias sobre estudios del desarrollo japonés de la Cátedra JICA y Universidad Nacional de La Plata. Hoy la profesora Cecilia Onaja me solicitó que la reemplace, entonces bueno, espero estar a la altura de la circunstancia, y especialmente porque la presentación hoy es desde Tokio, por lo cual desde ya le agradecemos a nuestro conferencista, a Pablo Figueroa, la deferencia que tiene de realizar su exposición a esta hora. Bueno, gracias por este esfuerzo y además por el compromiso con la actividad, ¿no? Bueno, voy a presentar al doctor Pablo Figueroa, es antropólogo cultural por la Universidad de Buenos Aires y doctor en estudios avanzados en producciones artísticas por la Universidad de Barcelona. Su área de investigación se encuentra en la intersección entre la antropología de los desastres y los estudios de Japón.
Actualmente el doctor Figueroa es profesor adjunto en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, la Escuela de Estudios de Japón y en la Universidad Tsuda. Asimismo fue docente en el Centro de Educación Internacional de la Universidad de Waseda. Realizó trabajo de campo etnográfico en relación con los desastres triples de Fukushima. Su experiencia en investigación incluye presentaciones en numerosos congresos internacionales y trabajo de campo en Argentina y en Japón. Y actualmente, como dijimos, reside en Japón. El título de la conferencia del Dr. Figueroa es La catástrofe nuclear de Fukushima, una perspectiva desde la antropología de los desastres. Bueno, cuando gustes, puedes empezar, Pablo, y dejamos, no sé, las preguntas para el final, o como vos decidas. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Marian, por la presentación. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer a la profesora Cecilia Onaja y también a la cátedra de JICA por la invitación para dar esta charla. Es para mí realmente un placer y también un gran honor estar con ustedes. Bueno, gracias por la presentación. Entonces quizás debería entrar directamente un poco en el panorama de la charla. Y a ver si puedo compartir la pantalla. Bien, entonces la charla se titula La catástrofe nuclear de Fukushima, una perspectiva desde la antropología de los desastres. Y bueno, primero voy a dar un breve panorama de qué va a constar la charla. Al principio voy a hacer una introducción del rol y las posibles contribuciones de la antropología de los desastres, hacer un breve recorrido por qué pasó en el desastre nuclear de Fukushima, comentar un poquito el marco heurístico, el marco teórico que uso yo para mirar este problema, la justicia de los desastres, hablar un poquito de los desafíos del trabajo de campo en el contexto de un desastre complejo como este, para pasar después a la discusión de temas de responsabilidad y transparencia, las denuncias penales en relación al desastre, conversar un poco sobre la narrativa de Fukushima bajo control, discutir también el fin de la asistencia económica para los evacuados voluntarios y el programa de retorno forzoso a sus localidades de origen, y también el tema de la transferencia de la carga económica del desastre a los ciudadanos. Y por último, esbozar algunas breves conclusiones. Bien, entonces, bueno, primero hacer un comentario de las posibles contribuciones de la antropología. La antropología contribuye al estudio de los desastres de varias formas. Primero, la etnografía muestra no solamente cómo la gente pierde su vida material en situaciones de desastres, sino también su sentido de sí misma, de comunidad y de dignidad. También se ven interpelados, ¿no? Y es así como emergen discusiones de moralidad, de seguridad y de justicia. Segundo, la etnografía demuestra que los desastres no solo causan crisis en la sociedad, sino que también pueden funcionar como una ventana espacial y temporal en la cual las autoridades, junto con la gente, reconstruyen, reimaginan y reinventan su entorno social. A veces vemos procesos de cambios, otras veces se fortalece la continuidad. Desde este lugar, los desastres son inherentemente políticos. Tercero, la etnografía revela cómo diversos ritmos temporales de los desastres y nociones culturales del tiempo influencian la comprensión de y las respuestas a los desastres. Algunos elementos centrales del paradigma de la antropología son el relativismo cultural y el holismo, es decir, tener en cuenta no solamente que las sociedades son distintas entre sí, sino también la variabilidad al interior de las mismas, ¿no? Variabilidad en cuanto a etnicidad, religión, género, clase, alineación política, etc.
El holismo sugiere que si uno quiere entender un fenómeno cultural particular, hace falta mirar a todos los elementos que componen esa cultura y sus interconexiones. Los relatos etnográficos dan cuenta de la diferenciación interna y las interpretaciones posicionales del desastre. De esta forma, las etnografías proveen una contracara valiosa a las generalizaciones objetivas y estandarizadas del desastre. La pregunta no es solamente qué pasó, sino también cómo el desastre es experimentado, interpretado y elaborado por diferentes grupos de personas. La investigación etnográfica demuestra cómo, en la interpretación social de los desastres, aparecen problemas de causalidad y responsabilidad, que están enraizados en preguntas más amplias, de ética, moralidad y justicia. El tema de justicia del desastre de Fukushima se convirtió en una preocupación central de las poblaciones afectadas, como voy a intentar ilustrar a lo largo de esta charla. Entonces, para recordar brevemente qué pasó, el 11 de marzo de 2011, un megaterremoto de magnitud 9.0 frente a la costa de Japón desató una combinación de desastres sin precedentes. Este terremoto, llamado en japonés Higashi Nihon Daishinsai, fue el temblor más poderoso registrado en la historia de Japón. Duró aproximadamente 6 minutos, se sintió a lo largo de cientos de kilómetros de distancia, y desencadenó un gigantesco tsunami que alcanzó una altura máxima de 40 metros. Fue un cimbronazo tan fuerte que la Tierra se desplazó sobre su eje 10 centímetros. A pesar de que el centro de Tokio se sacudió violentamente, el daño del terremoto en la capital, sin embargo, fue relativamente menor. La verdadera tragedia estaba comenzando en Tohoku, una región pintoresca del noreste del país. Antes de que terminara el día, 15.900 personas desaparecieron como consecuencia del tsunami que inundó gran parte de la costa de Tohoku y anegó la mitad de las zonas residenciales de las localidades de Rikuzen-Takata, Ishinomaki, Otsuchi, Onagawa y Minami-Sanriku, a lo largo de 650 kilómetros de costa. Aquí me gustaría mostrar una diapositiva. Bueno, esta es la costa de Tohoku, ¿no?, del noreste de Japón, y si miramos aquí al número 7 que está marcado en rojo, vemos que en esta localidad, Miyako, el tsunami alcanzó 40 metros, ¿no? Pero en muchos otros lugares superó fácilmente los 15 o 20 metros. En Fukushima Daiichi en particular, marcado aquí con el número 33, el tsunami llegó a tener 15 metros, y este es un dato importante porque el muro anti-tsunami de la central nuclear de Fukushima tenía apenas 6 metros de altura, ¿no? Bueno, voy a volver después sobre esto más adelante. Ok. Entonces, poco después del terremoto, la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi, administrada por Tokyo Dendryoku, conocida por la sigla en inglés TEPCO, Tokyo Electric Power Company, sufrió un apagón y luego múltiples fusiones de núcleo. Las olas inundaron las instalaciones nucleares, cortando el suministro de energía, y sin electricidad para hacer funcionar las bombas de agua, que mantienen frío el combustible nuclear, los núcleos de los reactores se sobrecalentaron y provocaron múltiples explosiones, que generaron la fuga descontrolada de materiales radiactivos. Sin embargo, durante los momentos críticos del desastre nuclear, se le dijo a la gente que no había problemas serios con los reactores, y a los empleados de TEPCO se les prohibió el uso del tan temido término fusión, que se refiere al daño severo del núcleo de un reactor nuclear. Tuvieron que pasar 2 meses antes de que las autoridades comenzaran a reconocer que de hecho los núcleos sí se habían fusionado. TEPCO tardó 5 años en admitir que debería haber informado rápidamente de las fusiones, muy probablemente dentro de los 3 días posteriores a la catástrofe nuclear. Sin embargo, la reacción de la industria nuclear y de las autoridades fue restar importancia a la gravedad del accidente. Esta actitud se convirtió en la postura oficial que marcó la pauta para el manejo de la catástrofe nuclear de Fukushima en los años venideros.
Como respuesta al desastre, el Estado japonés mantuvo la postura de que Fukushima está bajo control. Los evacuados por el desastre nuclear, sin embargo, experimentaron una realidad radicalmente opuesta. Entonces, en esta charla voy a discutir algunos problemas que afectaron la trayectoria del desastre nuclear, incluyendo cuestiones de justicia, la responsabilidad del Estado japonés y de la industria nuclear, las denuncias penales presentadas por las víctimas del desastre, los problemas sociales y ambientales relacionados con la respuesta, la terminación de los subsidios de vivienda para evacuados, junto con el programa de retorno forzoso a las áreas contaminadas, y el desvío del costo económico de la catástrofe hacia los ciudadanos. Para eso utilizo la lente heurística de justicia de los desastres, con el objetivo de pensar los problemas que caracterizan este tipo de catástrofes combinadas. Entonces, en cuanto a justicia de desastres, el concepto de justicia tiene desarrollos teóricos en otras áreas, tales como la justicia ambiental y la justicia social. Algunas de las formulaciones de justicia ambiental incluyen elementos como, por ejemplo, la protección igualitaria y la participación significativa de todas las personas con respecto al desarrollo, implementación y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas ambientales, y la distribución equitativa de los beneficios ambientales, el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su raza, color, origen nacional o ingresos, riesgos ambientales, peligros, inversiones y beneficios distribuidos por igual, sin discriminación directa o indirecta, acceso igualitario a la información y la participación en la toma de decisiones en asuntos relacionados con el medio ambiente, y también el derecho a poder vivir en un ambiente saludable, donde la generación actual sea responsable de un ambiente saludable para las generaciones futuras. La justicia ambiental puede verse como el intento de igualar las cargas de la contaminación, el desarrollo nocivo y el agotamiento de los recursos. Esto requiere tanto una distribución más equitativa de los bienes y males ambientales, así como una mayor participación pública en la evaluación y distribución de estos bienes y males. Otros tipos de justicia en relación con los desastres ambientales incluyen la justicia del conocimiento y la injusticia epistémica. La justicia del conocimiento ayuda a examinar los problemas que surgen de la insatisfacción de los residentes con los tipos de preguntas formuladas, las metodologías utilizadas y el sesgo hacia los intereses económicos. La falla institucional en incluir las contribuciones que el conocimiento de los residentes puede aportar para ayudar a mitigar los desastres, conduce a una mala distribución de la ciencia y a la injusticia del conocimiento. Una forma de lograr una mayor justicia del conocimiento es abordar los problemas mencionados anteriormente mediante la implementación de una ciencia fuertemente participativa. Como proceso, esta ciencia fuertemente participativa permite que las poblaciones afectadas desempeñen un papel clave al reconocer la autoridad de sus voces. De manera relacionada, la injusticia epistémica, materializada en formas de injusticia testimonial, ocurre cuando un conocedor no es reconocido en su capacidad, ya sea por un oyente que no da credibilidad a las palabras del hablante, o cuando una sociedad carece del marco interpretativo que ayudaría a dar sentido a la desventaja de alguien. El concepto de justicia de desastres que yo utilizo para pensar la catástrofe de Fukushima puede entenderse como la implementación de políticas y prácticas sociales, legales e institucionales en relación con la prevención, respuesta y mitigación de desastres. Los resultados justos en los desastres se basan en un debate público transparente, la protección de las capacidades humanas, como la vida, la salud, la integridad, las emociones, la afiliación y el control sobre el entorno, y el compromiso de múltiples actores a través de la participación democrática para llegar a decisiones consensuadas. Existe una clara conexión entre los desastres naturales y la situación geográfica, social y económica. A menudo son las poblaciones más pobres, cuya vulnerabilidad se ve exacerbada durante y después de las etapas críticas de la catástrofe.
Dicho de otra manera, el impacto desigual se ve afectado en gran medida por las circunstancias económicas y sociales. Además, la transparencia del gobierno, la rendición de cuentas y el derecho a participar en la toma de decisiones están íntimamente relacionados con la reducción del riesgo. Este encuadre de justicia de los desastres también presta atención a lo que el antropólogo Gregory Bateson llama la producción de incertidumbre como táctica ideológica. La manipulación deliberada y la creación de incertidumbre es una estrategia que suelen utilizar los contaminadores en los desastres hechos por el hombre, como los derrames de petróleo, la contaminación química del medio ambiente y los desastres nucleares. Entonces, con este marco heurístico de justicia de los desastres, podemos pensar las respuestas a la catástrofe de Fukushima. La forma en que las autoridades enmarcaron la catástrofe plantea debates relacionados con la construcción del riesgo, la implementación de medidas no consensuadas con los residentes de Fukushima, quienes han denunciado estas medidas como actos delictivos, y la manipulación deliberada de la incertidumbre científica en relación a los niveles aceptables de radiación. Lo que las autoridades llaman niveles seguros de radioactividad merece algo de discusión, porque los estándares adoptados no concuerdan con la interpretación convencional de la medicina radiológica. Aproximadamente 150.000 personas de la prefectura de Fukushima se vieron obligadas a huir de sus hogares debido a la extensa contaminación radiactiva que se produjo tras las explosiones en los reactores. Al día de hoy, 11 años después, unas 38.000 personas siguen desplazadas. Algunas de las consecuencias de esta calamidad son la contaminación del medio ambiente, que afecta el agua, el aire, la tierra, la cadena alimentaria, la vegetación y los animales, desconfianza ciudadana de la industria nuclear y de la capacidad del gobierno para hacer frente a este tipo de desastres, problemas de salud pública relacionados con la exposición a materiales radiactivos, desplazamiento humano, la pérdida de propiedades, empleos y medios de subsistencia de las víctimas, destrucción del tejido social que mantenía unidas a las comunidades rurales, la desintegración de los hogares en Fukushima debido a la evacuación de las madres con los hijos, y la permanencia de los padres, que son a menudo el sostén de la familia, deben quedarse para trabajar en Fukushima. La discriminación social y el bullying a las víctimas del accidente nuclear, y el estrés postraumático, violencia, depresión, suicidio. Además, los contribuyentes en Japón se ven obligados a asumir los costos de la descontaminación, el desmantelamiento de los reactores y la compensación económica a las víctimas. La cuestión de quién paga por los fracasos de TEPCO no es un punto menor, especialmente cuando se ha documentado la corrupción sistémica y las oscuras prácticas económicas de esta empresa. También es un tema delicado el fin de la ayuda económica para los llamados evacuados voluntarios y el levantamiento de las órdenes de evacuación de las antiguas zonas de exclusión. Desde abril de 2017, miles de personas han perdido los medios para pagar el alquiler. Por lo tanto, la mayoría no tuvo otra opción que volver a vivir en áreas contaminadas, que, si se tomaran en cuenta los estándares internacionales actuales de protección radiológica, no podrían considerarse seguros para habitar. Los accidentes nucleares del pasado han sido estudiados por varias disciplinas, incluidas la sociología, la antropología y la geografía. Debido a que los espacios nucleares están asociados a zonas, es importante señalar que la construcción de tales espacios es un proceso que va más allá de la existencia de la radiación y es el resultado de influencias sociales y políticas. La zonificación del paisaje postnuclear de Fukushima tiene similitudes con Chernóbil, especialmente en la división entre territorio limpio e impuro, y de hecho hay quienes interpretan estas geografías nucleares como dinámicas de explotación y sacrificio. Las zonas nucleares de sacrificio resuenan con la creación del presente y el pasado de Fukushima. Aparecen dualismos como visibilidad e invisibilidad, espectáculo y banalidad, y ruina y redención. Entonces, como mencioné antes, en mi trabajo analizo las políticas gubernamentales y las respuestas a la catástrofe nuclear de Fukushima a través del marco heurístico de justicia de los desastres. Si bien este marco puede superponerse con otras consideraciones de justicia social y ambiental,
Mi propuesta hace hincapié en la transparencia del debate público, la participación democrática y la toma de decisiones consensuadas, específicamente en relación a los desastres antropogénicos que plantean problemas particulares. La justicia o injusticia de los desastres, entendida como un reclamo moral sobre la gobernanza, surge de los procesos antropogénicos que incuban a los desastres, intensificando sus impactos social y espacialmente desiguales. Dichos desastres presentan dinámicas distintas, que ocurren en el espacio político y están separados de las preocupaciones ambientales. La justicia de los desastres tiene que ver con cómo las cuestiones de justicia socioecológica pasan a primer plano político en momentos de crisis, ruptura y desplazamiento. Mi análisis da cuenta de las responsabilidades estatales y corporativas, la tramitación de denuncias penales, el fin de la asistencia a los evacuados por el accidente, y la consiguiente reapertura de la zona de exclusión, la narrativa oficial de que las cosas están bajo control, y el traspaso de la carga económica del desastre de TEPCO hacia los ciudadanos y contribuyentes. Entonces, antes de entrar de lleno en estos puntos, voy a hacer unos breves comentarios sobre el trabajo de campo etnográfico. Esta investigación se basa en trabajo de campo etnográfico realizado en varias localidades de Fukushima, incluyendo visitas a la zona de exclusión, y bueno, y en otros lugares de Japón y de Tokio, a lo largo de varios años. Incorpora análisis de una variedad de fuentes escritas, prensa, materiales académicos, documentos, informes, incluye entrevistas y conversaciones con residentes desplazados, líderes de ONGs, voluntarios, políticos locales, especialistas en medicina radiológica, activistas antinucleares, activistas pro energía nuclear, madres de niños pequeños, gente que volvió a vivir a la zona de exclusión, médicos, periodistas, académicos y también artistas. Bueno, como podría imaginarse, hacer trabajo de campo en el contexto de un desastre nuclear no es nada fácil. Uno va al campo y se encuentra con gente en situación de vulnerabilidad, trauma, estrés. Bueno, esto, por ejemplo, me pasó cuando hablé con residentes en Onagawa-machi, una localidad en la ciudad de Ishinomaki, en 2011, ¿no? La gente estaba pasando por tremenda angustia, por la pérdida de propiedades y de seres queridos. Por ejemplo, me gustaría mostrar una imagen. Bueno, esto es Onagawa, ¿no? La primera imagen, bueno, se ve claramente cómo el tsunami destruyó prácticamente todo. Pocos meses después, la limpieza había avanzado bastante, pero bueno, la gente todavía 6 meses después estaba en estado de shock y de tremendo estrés por lo que había pasado en esta localidad. A veces, por ejemplo, cuando iba a otras localidades, en una oportunidad fui a la localidad de Matsukawa-ura, en la ciudad de Soma, con la idea de intentar entrevistar a gente, a los habitantes, pero no había quedado absolutamente nadie, solamente estaban los empleados municipales. En otra oportunidad, cuando fui a la localidad de Tamura, en 2014, menos del 30% de los residentes habían vuelto a vivir ahí. Y era difícil encontrar personas con quien hablar, para entrevistar. Otras veces fui a los llamados kasetsu yutaku, los asentamientos temporales. Cuando visité esos asentamientos temporales de casas prefabricadas, el panorama también era difícil, ¿no? Con evacuados sufriendo de depresión, alcoholismo, o por ejemplo, cuando circulábamos en auto cerca de la localidad de Itate, que es un lugar que, a pesar de estar a 57 kilómetros de la planta nuclear, terminó teniendo altísimos niveles de radioactividad. El contador Geiger, que es un aparato que mide el nivel de radioactividad ambiental, hacía sonar la alarma de emergencia, ¿no? Con el mensaje de evacuación inmediata. Creo que tengo una imagen aquí de las viviendas temporales.
Esta es la localidad de Izumi Tamatsuyu, en Iwate. Los evacuados que estaban en este asentamiento eran los que venían de Tomioka. Esta es, por ejemplo, la imagen de un evacuado viviendo en este mismo lugar. Quizás conviene recordar que esta gente vivía en casas grandes, ¿no? en lugares de belleza natural y con mucho espacio, y bueno, pasar de ahí a casas prefabricadas de 16 metros cuadrados para ellos realmente era bastante complicado, bastante difícil. Bueno, me interesaba también el radio de 20 kilómetros alrededor de la planta de Fukushima, pero como el acceso estaba prohibido, restringido, recién pude ingresar por primera vez en Namie, dentro de la zona de exclusión en 2015. En ese momento a los antiguos residentes de Namie se les permitía pasar únicamente unas pocas horas al día dentro de la zona de exclusión. Incluso con los permisos de acceso adecuados y en orden, otros colegas y yo fuimos acosados por la policía. Era difícil coordinar con anticipación entrevistas sin estar en el terreno, sin estar en el campo. Y estas complejidades del trabajo de campo en escenarios post-desastre a menudo no aparecen en las versiones finales depuradas de los trabajos de investigación, aunque recientemente se está haciendo más hincapié en la importancia de incluir los aspectos caóticos de la investigación en los informes. Voy a mostrar entonces unas imágenes del área prohibida, ¿no? El área restringida. En esta última imagen, lo que se ve de fondo es la planta nuclear de Fukushima Daiichi, aquí a la distancia. Ok. Durante las entrevistas, generalmente tomé notas escritas en lugar de grabaciones, porque bueno, el tema de la privacidad es delicado en Japón y no quería que los informantes sintieran que sus opiniones se pudieran usar como evidencia en su contra. Todas las conversaciones fueron en japonés y bueno, este acceso, esto me dio un acceso bastante directo a la comprensión del tipo de problemas que estaban enfrentando estas personas. Y cuando nombro a entrevistados, siempre lo hago con su permiso, con el permiso de ellos. Entonces, hablando de temas de responsabilidad y transparencia, en respuesta al desastre nuclear, la Dieta Nacional, Kokkai, el órgano máximo de poder del Estado, le encargó a un grupo independiente de científicos, médicos, abogados, periodistas, políticos y profesores universitarios que investigaran las causas directas e indirectas del desastre. Este informe oficial, titulado La Comisión de Investigación Independiente del Accidente Nuclear de Fukushima, afirma unánimemente que el desastre de Fukushima fue una catástrofe provocada por el hombre, producto de la connivencia entre el gobierno, los reguladores y TEPCO, y la falta de gobernanza de dichas partes. Esta es una cita directa de este informe, 2012. De hecho dice, bueno, que fue un desastre provocado por el hombre. El accidente de la planta de energía nuclear de TEPCO en Fukushima fue el resultado de la colusión entre el gobierno, los reguladores y TEPCO y la falta de gobernanza. Traicionaron efectivamente el derecho de la nación a estar a salvo de accidentes nucleares. Por lo tanto, concluimos que el accidente fue claramente provocado por el hombre. Creemos que las causas fundamentales fueron los sistemas organizacionales y regulatorios que respaldaron fundamentos defectuosos para las decisiones y acciones. Estas son palabras de este informe. Sin embargo, aunque la Comisión Independiente de Investigación fue un avance, en cuanto a que nunca había pasado en la historia de Japón que la Dieta ordenara una investigación independiente, el informe también tuvo sus limitaciones. En primer lugar, la comisión solamente dispuso de 6 meses para realizar una investigación exhaustiva. Después de ser designado el presidente de esta comisión, Kiyoshi Kurokawa,
dijo que lograr esta titánica tarea en tan poco tiempo era prácticamente una misión imposible. Segundo, no había expertos en reactores nucleares entre los miembros, por lo que hubo que contratar especialistas a tiempo parcial. Tercero, podríamos pensar que la industria nuclear tenía un interés en afirmar que no fue el terremoto lo que desencadenó las fusiones, sino el tsunami, porque la percepción de la industria nuclear se beneficiaría si el accidente no hubiera sido consecuencia de sistemas antisísmicos defectuosos. Si el tsunami fue el causante del corte de energía, entonces la construcción de muros anti-tsunami más altos podría mejorar la seguridad. Ahora bien, aunque las recomendaciones finales del informe, que destacan las fallas estructurales en la industria nuclear, tales como una supervisión débil o nula, un sistema de gestión de crisis deficiente y la connivencia de los actores, dichas recomendaciones, aunque sugerentes, no son más que pautas generales. No abordan en problemas de toma de decisiones o responsabilidad individual o grupal. Pero desde la antropología sabemos que, especialmente en el caso de las catástrofes provocadas por el hombre, es fundamental establecer una responsabilidad moral para restablecer el equilibrio social y seguir adelante. Esto contribuye no solamente a recuperar la confianza perdida en las instituciones, sino que también ayuda a evitar que se repitan los mismos errores que condujeron al desastre. En 2014 entrevisté al exalcalde de la ciudad de Futaba. Hoy en día no tiene habitantes esta localidad. Este señor, de nombre Katsutaka Hidogawa, había sido un defensor de la industria nuclear, pero desde el accidente se convirtió en un activista antinuclear. Cuando hablamos sobre quiénes recaería la responsabilidad del desastre de Fukushima, Hidogawa dijo: los dos principales responsables son el gobierno y TEPCO. Durante décadas nos aseguraron que nunca podría ocurrir ningún accidente. Después del desastre me enfrenté a los funcionarios del gobierno durante las reuniones, pero no me escucharon. Los funcionarios abandonaban la sala de conferencias antes de que pudiéramos hacer preguntas. Nos mintieron, traicionaron a la gente de Fukushima, nos han abandonado. Estas son palabras de este ex alcalde. A la par de estos sentimientos de abandono se ponen en juego problemas de transparencia. Es notorio que los paneles gubernamentales que tenían la tarea de hacer frente al desastre de Fukushima no guardaron registros de los 23 procedimientos iniciales en 2011. Llevar actas es rutina en los entornos burocráticos. Entonces, frente a esto, los medios japoneses se preguntaron si este descuido no habría tenido el propósito de oscurecer los procesos de toma de decisiones. Hablando de este tema con el codirector del Centro de Información Nuclear de los Ciudadanos, un señor de nombre Hideyuki Ban, él me comentaba que por las denuncias públicas de falta de transparencia en la política nuclear, el gobierno decidió comenzar a grabar las reuniones oficiales y subirlas a internet. Pero había un inconveniente, que algunas reuniones, quizás aquellas que trataban con aspectos espinosos de la política nuclear, se consideraban confidenciales, y por lo tanto no se permitía el escrutinio público. El principal beneficiado de las políticas post-Fukushima fue el sector nuclear, también llamado la aldea nuclear, en japonés Genshi Ryokumura, que logró aislarse, inclusive más que en el pasado, del escrutinio público y legal. De todos modos, eso no quiere decir que no haya luchas. Las personas afectadas por el desastre utilizan los mecanismos disponibles en el sistema legal, y al unirse con grupos antinucleares, activistas, abogados, etc., ubican sus demandas en un contexto más amplio. Y de esto surgen algunas tensiones de las cuales voy a hablar a continuación. En primer lugar, de las denuncias penales. Históricamente, las víctimas de los desastres han tenido que pagar la factura de los daños, incluso cuando no tienen los medios financieros para hacerlo. Sin embargo, aunque el gobierno japonés brindó ayuda económica como una forma de fortalecer la unidad nacional, desde el punto de vista de las víctimas, la compensación no fue adecuada. Si miramos los desastres naturales del pasado en Japón, vemos que nunca se compensó económicamente a las víctimas. Este fue el caso del tifón Iseuan de 1959, el terremoto de Kobe de 1995 y otros desastres ambientales. Pero, a pesar de que las autoridades no ofrecieron compensación a las víctimas del tsunami y el terremoto de Tohoku,
Los evacuados por el desastre nuclear constituyen un grupo separado, elegible para la reparación. La Ley de Compensación por Daños Nucleares de Japón de 1961 establece que los operadores de centrales eléctricas privadas tienen responsabilidad sin culpa por los accidentes nucleares, con una responsabilidad máxima de 120 billones de yenes, aproximadamente 900 millones de dólares. Pero cuando las víctimas quisieron hacer los reclamos, se encontraron con un proceso burocrático extremadamente complicado para definir la elegibilidad, qué daños podían ser indemnizables y el tipo de pruebas que debían presentar. Frente a la magnitud de los daños económicos y psicológicos, y en el contexto de este proceso administrativo engorroso, que dificultaba la presentación de reclamos, quizás no sorprende que las personas afectadas consideraran injusta la respuesta de la industria nuclear. Las víctimas de Fukushima Daiichi presentaron denuncias penales e iniciaron otras acciones legales contra TEPCO y el Estado. Los querellantes para el enjuiciamiento penal del desastre nuclear de Fukushima, un grupo formado en la ciudad de Iwaki, en la prefectura de Fukushima, presentaron una denuncia contra 33 personas, incluidos ejecutivos de TEPCO y funcionarios gubernamentales, ante la oficina del fiscal de distrito en junio de 2012. El grupo presentó cargos por negligencia profesional que condujo a muerte o lesiones. Un segundo litigio tuvo lugar en noviembre de 2012, cuando 13.262 residentes de Fukushima presentaron otra denuncia por los mismos motivos. Esta iniciativa recolectó aproximadamente 110.000 firmas y tuvo aceptación pública, como lo demuestra la amplia participación ciudadana en las manifestaciones antinucleares de Tokio. Se estima que más de 100.000 personas fueron a la marcha de protesta contra la energía nuclear el 19 de septiembre de 2011, lo que convirtió a esta marcha en la manifestación pública más grande en la historia de la posguerra de Japón. El expresidente de TEPCO, Tsunehisa Katsumata, y dos vicepresidentes llamados Ichiro Takekuro y Sakae Muto fueron también acusados por el desastre nuclear. Los fiscales dijeron que ambos hombres habían sido informados sobre los riesgos del tsunami en ocasiones separadas. La decisión de acusar a la alta gerencia es algo inédito, no tiene precedentes en la historia de la justicia penal en Japón, ya que la industria nuclear nunca había sido antes objeto de una acusación así. Sin embargo, los tres ejecutivos fueron sobreseídos en 2019. A principios de 2018, durante una audiencia de los ex ejecutivos de TEPCO, un trabajador de una subsidiaria de TEPCO dijo a la Corte que en 2008 la compañía eléctrica le pidió que subestimara la magnitud del tsunami, cambiando el método de cálculo. El empleado recalculó, pero al final obtuvo una cifra idéntica de un tsunami de 15.7 metros de altura. El tribunal concluyó que, basándose en los costos económicos, TEPCO decidió no tomar medidas preventivas a pesar de haber sido informado sobre la amenaza potencial. Además, los peligros habían sido documentados a través de informes internos y señalados por sismólogos japoneses desde al menos 2005. TEPCO insiste en que no se podría haber pronosticado un terremoto de magnitud 9.0. Pero el muro anti-tsunami en Fukushima Daiichi era sustancialmente insuficiente. Tenía 6 metros, mientras que las olas que inundaron la instalación, 15. En enero de este año, otro grupo de 6 personas que vivían en Fukushima al momento del desastre demandó a TEPCO por casos de cáncer de tiroides. En otro tipo de litigios relacionados con un movimiento más amplio contra la contaminación ambiental, se presentaron cargos contra TEPCO y el Estado, siendo este último el principal agente responsable de la implementación, desarrollo y regulación de la energía nuclear. En este juicio se plantean dos objetivos. El primero es el dinero de consolación por la pérdida del furusato, o el lugar de origen, y el segundo apunta a restaurar el orden de cosas al estado anterior a la construcción de centrales nucleares. Hasta ahora hubo 2 fallos contra el gobierno y TEPCO. El Tribunal de Distrito de Fukushima, 17 de octubre de 2017, y el Tribunal del Distrito de Maebashi, 17 de marzo de 2017. En un fallo separado, el Tribunal del Distrito de Chiba decidió responsabilizar solamente a TEPCO por el accidente. El fallo del Distrito de Fukushima puede verse quizás como una victoria simbólica,
Los 2.900 demandantes habían pedido una indemnización de aproximadamente $160 millones, pero se les concedieron apenas 4.4 millones, o sea, aproximadamente unos $1.500 por individuo. Los demandantes habían exigido que las condiciones en sus antiguas residencias fueran restauradas a los niveles previos al desastre, pero esto el tribunal lo rechazó. Desde 2011 hasta ahora han habido más de 30 acciones colectivas en contra de TEPCO y el Estado, con más de 12.000 demandantes. De esas 30 ya hubo sentencia para 13 casos, donde generalmente se declaró culpable a la compañía eléctrica y a las autoridades. Como las compensaciones económicas son muy pequeñas, se trata quizás de victorias simbólicas, pero que tienen importancia sociológica, ya que de alguna manera actúan como un contrapeso a los intentos de volver a hacer funcionar las centrales de energía nuclear. De 33 reactores operables, al momento hay 9 o 10 conectados. En 2011 había 54, de manera que 21 reactores han sido o están en camino, en proceso de ser desmantelados. Ya sería conveniente mirar brevemente el mapa de la distribución de las plantas nucleares. Recordemos que están ubicadas a lo largo de todo el Japón. Al momento del desastre había 54 reactores ubicados en 17 centrales nucleares distintas, que proveían más o menos el 30% de energía eléctrica del portfolio, ¿no? Y como podemos ver, bueno, hay varias que están en proceso de desmantelamiento, pero esto pasa, digamos, al compás de que, bueno, se están comenzando a dar aprobaciones para que para que los reactores que estaban desconectados empiecen a funcionar otra vez, y se han otorgado permisos para extender el funcionamiento de la vida de estos reactores más allá de 40 años, ¿no? En principio se suponía que no podían operarse más de 40 años, pero hay varios que se va a extender eso hasta 60 años, la vida de estos reactores. Bien. Fukushima bajo control. La construcción social y política del desastre revela dos narrativas opuestas. Por un lado, las víctimas denuncian el peligro de vivir en áreas contaminadas por la radiactividad. Para el Estado, sin embargo, las cosas están bajo control. El desmantelamiento de Fukushima Daiichi y los trabajos de descontaminación habrían llegado a una etapa avanzada. Ahora sería seguro para los evacuados regresar a Fukushima. A ver, examinemos un poco estas afirmaciones. En 2013, el ex primer ministro Shinzo Abe quería que Japón fuera el anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2020. Esto era importante no solamente para la imagen del país, sino también a nivel económico. Se esperaba que las Olimpiadas estimularan el sector de la construcción y que fomentaran el aumento del turismo, que venía creciendo de manera sostenida. Aunque Japón disfrutaba de una excelente reputación por tener muchos de los elementos necesarios para albergar el evento, la comunidad internacional estaba inquieta por el estado de los reactores de Fukushima, que están a solamente 250 kilómetros de Tokio. Recordemos que en 2011, uno de los escenarios posibles, si las cosas iban del todo mal en Fukushima, hubiera sido la evacuación forzada de 50 millones de personas del área metropolitana de Tokio. Para calmar las preocupaciones, el ex primer ministro Abe enfatizó que Tokio es una de las ciudades más seguras del mundo, que las cosas en Fukushima estaban bajo control, y que el daño estaba contenido en una pequeña área en los alrededores inmediatos de la planta nuclear. El argumento fue persuasivo, y el 7 de septiembre de 2013, en la sesión del Comité Olímpico Internacional en Buenos Aires, Tokio ganó la candidatura para ser el anfitrión de los Juegos 2020. Sin embargo, a los ciudadanos japoneses no les convencían las afirmaciones del ex primer ministro. Las encuestas públicas realizadas justo después de que Shinzo Abe hiciera su exitosa presentación mostraron que una mayoría del 76% de los encuestados no creía que la situación en Fukushima estuviera bajo control. De hecho, los comentarios del ex primer ministro fueron cuestionados por políticos, ejecutivos de TEPCO y funcionarios de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
La opinión pública estaba al tanto de los múltiples percances en la planta de Fukushima, y no estaba para nada demostrada la capacidad de TEPCO para gestionar el desmantelamiento de los reactores. Tengo una diapositiva con esta encuesta. Cuando se le preguntó a la gente, ¿está Fukushima bajo control? 76% pensaba que no, 13% no sé, no sabía, y apenas un 11% estaba de acuerdo con que Fukushima estaba bajo control, según una encuesta del periódico Mainichi, del 7 de octubre de 2013. Ok. En 2014 entrevisté a madres residentes en viviendas temporales, en casas prefabricadas en Aizu Wakamatsu. Esas madres habían ido a una charla sobre cómo vivir con radiación, organizada por el Centro de Medición de Radiación de Iwaki. Mi objetivo era ver qué percepciones de normalidad o de anormalidad tenían estas madres con respecto a la radiación y los problemas de salud. Después del desastre, la prefectura lanzó una encuesta masiva, la encuesta de gestión de la salud de la población de la prefectura de Fukushima, con el objetivo de monitorear los efectos en la salud de la exposición a la radiación. La encuesta de ultrasonido de tiroides, por ejemplo, cubrió a 360.000 personas de 0 a 18 años al momento del desastre. Además, se realizaron otros controles de salud. Y una de las mamás dijo lo siguiente: hasta ahora no hemos podido recibir la ecografía de tiroides original de nuestros hijos, solamente una fotocopia de baja calidad. Tampoco se publicó el archivo con el conjunto completo de resultados. Esto parece que está cambiando ahora, pero muchas madres no lo saben. Y para obtener los resultados tenemos que pasar por un proceso administrativo engorroso. ¿Por qué no quieren darnos los resultados? Los artículos 13 y 21 de la Constitución de Japón establecen que los pacientes tienen derecho a recibir los resultados completos de un examen de salud. Estas son palabras de una mamá de Fukushima. Una de las consecuencias del desastre nuclear es que actividades que antes se daban con normalidad, cosas como comer, jugar al aire libre, crecer, se convirtieron en una fuente de preocupación para las madres y también para los chicos en gran parte de Fukushima. Las narrativas oficiales de normalidad no coincidían con las percepciones locales de incertidumbre sobre la vida en un medio ambiente contaminado. A ver si puedo... ¿se ve el video? No sé si estaba mostrándose el video. ¿Se puede ver? Sí. Ah, ok. 僕たちはがんになりませんっていうのを保証できますか？ごめんなさい。ごめんなさいは足りない。はっきり言ってください。言えない。確率論だから。絶対ということは誰も言えない。絶対安心ということは誰も言えない。しかし、安心してくださいとお願いできる。ここは大事です。命令もできなければ 100% という科学はありません。必ずエラーが起こります。騙された、裏切られた。多分うちの子たちがの方があるのは初期被爆がかなりあったんだと思います。なしが A1 で、の方がありが A2 です。ですからなかったものがあったということで、美大のその検査はもうなんて言うんでしょう。信頼性がないというか、If television try to show this news, maybe confused in Japan, everything it's difficult. 工程の一部が入ってないと。このトラロープとこの立ち入り禁止があるっていう学校っていいんですかね、通ってて。ホットスポットがあるのに子供たちが外に遊んでも大丈夫ですかね。
こういう強い風がある。まず校舎の中に入ってきて取材をされることについては、学校の許可がないと取材を、今まで一切学校としては OK してないんですよ。で、そこのところ、それよりもちっちゃい、その問題はちっちゃいんじゃないですか。その問題は大きい、うちのが大きいですからね。この黄色いのが大西区です。出身は100万ベクレル以上あるんです。これは国ぐるみの一平なんです。文部科学省って言ってるんですけど、文部科学省だけじゃありません。政府も内閣府も何も県も市町村も全部知ってると思います。もちろん東京電力も。いやー、そう思います。そうですか。はい。そして戻ってくださいなんて言われたら、あなたここで子供を殺してくださいって言ってるようなもんだよね。で、私は農法が見つかりました。Bien, el video habla un poco de los exámenes, de los resultados de los exámenes de tiroides. Bueno, si después hay una pregunta después, tal vez puedo volver sobre ese tema. En cuanto al fin de la asistencia para los evacuados voluntarios del desastre y el programa de retorno. En respuesta al desastre nuclear, el gobierno estableció un área de evacuación obligatoria para todos los habitantes en un radio de 20 kilómetros de la central eléctrica. Además, se instó a quienes vivían entre 20 y 30 kilómetros de la planta a evacuar voluntariamente. Al mismo tiempo, muchas personas de áreas que no fueron designadas como zonas de evacuación decidieron huir, porque consideraban que no era seguro quedarse en sus casas. La información sobre los niveles de radiación provenía de múltiples fuentes y era conflictiva o parcial. Esto fue consecuencia de la mala comunicación de riesgos del desastre. El gobierno minimizó la gravedad del accidente y ocultó información vital que habría permitido a los residentes tomar decisiones más informadas. A los habitantes de Fukushima se les dijo que evacuaran, pero no por qué, ni a dónde, ni por cuánto tiempo. En este contexto se perdió la confianza en las fuentes oficiales, y la gente tuvo que tomar decisiones cruciales sobre la evacuación basándose únicamente en sus propios criterios. El número de evacuados en 2012 era 164.865, de los cuales aproximadamente 54.000 eran evacuados voluntarios. A pesar del esfuerzo del gobierno por crear una plantilla de remediación con niveles permisibles de radiactividad en Fukushima, la realidad de los puntos críticos, los hotspots, y la complejidad de cómo las partículas radiactivas atraviesan diferentes lugares, hacen que el concepto de vivienda segura sea problemático. Los residentes locales sienten una disonancia entre las declaraciones oficiales de seguridad y los niveles reales de radiación que los rodean. Por ejemplo, Kyoichi Konnai, un señor que tiene una tienda de tatamis en Miyakoji, una localidad, un pueblo, a lo largo de la carretera nacional 288 en la prefectura de Fukushima, que cayó en el radio de evacuación de 20 kilómetros después del accidente. Cuando yo lo visité en 2013, él me dijo: la radiación aquí bajó un poco después de la descontaminación, que se hizo de manera imprudente. Los trabajadores llegaron con excavadoras y rascaron la superficie de la tierra, sacaron un poco de tierra y la almacenaron aquí y allá, en bolsas de plástico negras o cubriéndolas con una lona azul. Los monitores de radiación se colocan muy por encima del suelo, en lugares que han sido lavados con mangueras de alta presión. Pero si uno se aleja unos metros y toma lecturas a nivel del suelo, encuentra que la radiación es alta. El gobierno dice que no habrá efectos en la salud, pero las generaciones futuras pueden sufrir cáncer, impedimentos reproductivos, etc. Estas son palabras de este señor de la localidad de Miyakoji. Esta es una imagen, una foto que saqué en este lugar, en Miyakoji, a lo largo de la carretera 288. Este es Konnai-san, con su tienda, su fábrica de tatami.
Y este es un poco el aspecto que tienen las bolsas con la tierra radiactiva de las cuales él hablaba. Entonces, bajo la ley de ayuda de casos de desastre, muchos evacuados estaban alquilando alojamiento proporcionado por el gobierno, pero la ayuda se les terminó. En marzo de 2017, el gobierno levantó las órdenes de evacuación de las áreas de residencia restringida y las áreas que se estaban preparando para levantar las órdenes de evacuación. Esta medida afectó a 32.000 personas de las localidades de Itate, Kawamata, Namie y Tomioka. Los críticos denunciaron que este es en realidad un programa de retorno forzoso, con una baja tasa de aprobación entre los residentes, a veces menos del 20%, como es el caso de Namie y Tomioka. También se eliminó la compensación por estrés mental y se dio por terminado el programa de vivienda gratuita para quienes escaparon de pueblos fuera de las áreas de evacuación designadas. De lo anterior surgen varias cuestiones. Primero, la mayoría de los evacuados no tiene intención de regresar a sus antiguas casas. Las razones incluyen temor a la radiación, preocupaciones sobre la prestación médica, el hecho de que las generaciones más jóvenes no van a volver. En segundo lugar, la decisión de levantar las órdenes de evacuación se basa en criterios controvertidos. Los parámetros son una dosis anual de radiación en el aire inferior a 20 microsieverts, que la prefectura y los municipios y los residentes locales hayan tenido discusiones adecuadas, y que haya infraestructura básica suficiente. Pero estos dos primeros criterios no están consensuados. Se decidió que la dosis de radiación permisible en el aire sea de 20 microsieverts al año, es decir, 20 veces más que el criterio anterior. Bajo las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, y también bajo la Ley Nacional Japonesa sobre Exposiciones Públicas Anuales a la Radiación, y la Ley de Regulación de Reactores Nucleares, las exposiciones se establecían en 1 microsievert al año. En zonas reguladas de exposición a la radiación, donde hay trabajadores en lugares con radiación, los límites se establecen en 5 microsieverts al año. El nuevo parámetro es de 20 microsieverts, ¿no? Entonces, el nuevo parámetro de 20 microsieverts al año no tiene en cuenta tampoco las dosis de radiación en el suelo. Se decidió levantar las evacuaciones basándose en mediciones poco confiables, porque las tasas de dosis en el aire son inestables y tienen tendencia a fluctuar. Aunque los niveles de radiación en el aire pueden haber disminuido, la concentración de radiación en el suelo sigue siendo motivo de preocupación. Es difícil para los residentes ver por qué sería ahora seguro habitar en lugares con niveles de radiación 20 veces superiores a lo que había sido el límite permisible anterior. La razón dada por los defensores de esta medida es que los estándares utilizados habían sido demasiado estrictos, y que de hecho es seguro elevar el nivel de exposición a la radiación. Sin embargo, la medicina radiológica sugiere que no existen niveles seguros de radiación, porque es imposible predecir cómo se verá afectado el cuerpo humano. Los especialistas reconocen que las discusiones sobre la radiación tienen lugar en una zona gris. Afirmar que la exposición pública a 20 microsieverts al año es seguro es una imposibilidad lógica, porque hay demasiadas incógnitas. Al mismo tiempo, la idoneidad de las conversaciones con los residentes sigue siendo problemática. En línea con la mentalidad tradicional de comunicación de riesgos en Japón, aunque la gente se opone a terminar con las evacuaciones, el gobierno dice que necesita la comprensión de los habitantes. Pero para los residentes de Fukushima se trata de decisiones unilaterales más que de un diálogo. Como sea, con el fin de la ayuda económica a las víctimas del desastre nuclear y con la reapertura de la zona de exclusión, los evacuados no tienen más remedio que volver a vivir en un entorno a veces contaminado, con pocas perspectivas de integración social. La invisibilización de los evacuados nucleares y la supresión de las zonas prohibidas del imaginario social es parte de lo que algunos interpretan como un proceso amnéstico de olvidar a Fukushima. El filósofo japonés Tetsuya Takahashi utiliza el concepto de energía nuclear como sistema de sacrificio, para argumentar que los derechos humanos se destruyen sistemáticamente al ignorar los peligros que corren los sacrificados.
El concepto de zona de sacrificio nuclear también describe la arquitectura de la respuesta de Fukushima. El precio que las comunidades locales tienen que pagar se calcula como una externalidad. Tengo una imagen aquí con las zonas de exclusión y cómo se fueron reabriendo. La zona que aparece sombreada en rosa, bueno, son zonas de difícil retorno, quizás no se pueda volver nunca a vivir ahí, y las otras sombreadas claritos son las zonas en las cuales se han levantado las órdenes de evacuación. Entonces, los paralelismos con el desastre nuclear de Chernóbil han sido señalados por Adriana Petrina y Olga Kuchinskaya, quienes han realizado investigaciones etnográficas de larga duración en Ucrania y Bielorrusia. Petrina examina dos narrativas de Chernóbil, una que postula que aquí no pasó nada, y aquí no va a pasar nada, y la otra que sostiene que algo de gran importancia sucedió en Chernóbil y debería permanecer en el centro de la investigación científica. Petrina se preocupa por una domesticación del riesgo y la naturalización del desastre a través de la configuración de narrativas nucleares que dieron forma a la historia de Chernóbil. Petrina y Kuchinskaya mencionan que existen diferencias entre las condiciones socioeconómicas, políticas y tecnológicas de Chernóbil y Fukushima, pero algunas similitudes son sorprendentes, especialmente en actitudes políticas, como la minimización de los alcances del accidente, el ocultamiento de la información y el aumento considerable de los límites de exposición a la radiación, incluidos los niños. Además, son las víctimas de la prefectura de Fukushima, así como el público en general, quienes tendrán que cargar con los costos del desastre nuclear, también de manera similar a Chernóbil. Entonces vamos a ver qué pasa con la carga económica de este accidente. Debido a las incógnitas tecnológicas y sociológicas, es imposible calcular el costo final del desmantelamiento de los reactores, la descontaminación de Fukushima y el pago de compensación a los refugiados. Sin embargo, una cosa está clara: la factura será astronómica, y no es la industria nuclear, sino el público quien terminará pagando. Esto se hará mediante subas en el precio de la electricidad y el aumento de los impuestos públicos, ambas medidas que se implementaron con escasas deliberaciones públicas o de la dieta. En el medio de una cadena de desaciertos, TEPCO fue rescatada por el gobierno nacional. El Fondo de Responsabilidad por Daños Nucleares, una iniciativa de rescate establecida en 2011 por el Estado, otorgó a la empresa 5 billones de yenes, unos $50.000 millones de fondos públicos destinados a pagar reclamos. Sin embargo, TEPCO dijo que el fondo no era suficiente para cubrir la indemnización y el desmantelamiento de los reactores. Hasta 2015, TEPCO había recibido 5.7 billones de yenes, $51.000 millones del Fondo de Responsabilidad. Un año después, el gobierno anunció que planeaba agregar a la cuenta de los contribuyentes 8.3 billones de yenes adicionales, unos $75.000 millones, para desmantelar reactores en la planta nuclear y proporcionar compensación a los evacuados. Los críticos señalaron que el fondo es de hecho un regalo oculto. El profesor Oguma Eiji, igual que el profesor Kenichi Oshima, señalaron que el costo de la descontaminación en la zona radiactiva se estima en 28 billones de yenes, unos $252.000 millones. TEPCO no puede cubrir este monto, por lo que el gobierno proporciona hasta 9 billones de yenes, unos $81.000 millones, para financiar a TEPCO. Ahora bien, incluso si los reactores nucleares restantes de TEPCO pudieran reiniciarse, la empresa tardaría 280 años en reembolsar 28 millones de yenes. En realidad, el préstamo es una ficción que oculta la quiebra de la política de energía nuclear en Japón. Aquí tenemos un cuadro que marca, detalla cómo en realidad los costos van a ser básicamente pagados por los ciudadanos. El desmantelamiento se calcula en 8 trillones, compensación 7.9 trillones, almacenamiento provisional 1.6 trillones de yenes, descontaminación 4 trillones.
Este es el título de un artículo escrito por Kenichi Ojima y Masafumi Yokemoto, El costo del desastre nuclear de Fukushima y el aumento en el traspaso de la carga a los ciudadanos y consumidores de electricidad. También escribió un libro muy interesante, Kenichi Ojima, sobre este tema. El título de una nota del Mainichi Shimbun, el costo del procesamiento del accidente de la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi, sin fondo. Todavía no se termina de calcular cuánto va a costar. También vemos aquí un cronograma estimativo del desmantelamiento de la planta nuclear. Se calcula en como mínimo 40 años, los primeros 10 años han sido de preparación. Se espera que la extracción del combustible nuclear se complete hacia 2051, pero esto por supuesto es nada más que una estimación y no está para nada claro si se va a poder cumplir con este cronograma. En cuanto a TEPCO, muchos creen que la empresa debería haberse visto obligada a declararse en quiebra. Es una empresa privada con acciones en el mercado, cualquier empresa privada normal debería rendir cuentas por sus acciones. Sin embargo, al otorgar subvenciones a la empresa eléctrica, el gobierno hizo que la administración, los acreedores y los accionistas de TEPCO estuvieran prácticamente libres de riesgo. La conclusión es que no importa cuál sea el resultado final de Fukushima, de una forma u otra los contribuyentes van a correr con los costos. El rescate de TEPCO destaca un tema central de justicia en casos de desastre. Si hay un agente causante y el agente es culpable, sería injusto que los ciudadanos tengan que pagar por la imprudencia de la industria nuclear. Bien, entonces, a modo de conclusión, en esta charla hice un recorrido por las políticas gubernamentales y las respuestas al desastre nuclear de Fukushima, a través de la lente de justicia de los desastres. Más que una discusión teórica, mi análisis se centra en algunos de los principales problemas de justicia social y procesal que dieron forma a la construcción social y política del desastre, en un marco que enfatiza la transparencia, la democracia participativa y la toma de decisiones. Propuse entender la justicia de desastres como la implementación de procedimientos sociales, políticos, legales e institucionales en relación con la prevención, respuesta y mitigación de los desastres. Un elemento clave en la justicia de desastres es el compromiso de múltiples actores a través de la participación democrática para llegar a decisiones consensuadas. Mi argumento es que la prevención y el manejo de la catástrofe se hubiera beneficiado de la implementación de políticas orientadas a la participación ciudadana. Podría haber habido un debate público más transparente sobre las políticas nucleares después de Fukushima, y se podría haber fomentado la participación democrática en las distintas etapas de la recuperación para llegar a decisiones consensuadas. La gente esperaba que el gobierno tomara un poco más en serio la negligencia de TEPCO. El programa de retorno a las áreas descontaminadas podría haberse manejado de manera más participativa, integrando a las personas afectadas en el diseño de las políticas de recuperación. Muchos evacuados no quieren volver a sus antiguas residencias debido a los problemas de salud y la desaparición de los lazos sociales. Un subsidio de vivienda un poco más largo, junto con un esquema de compensación más sencillo, hubiera sido efectivo para ayudar a los evacuados a procesar la incertidumbre del trabajo y la vivienda en el futuro. Eso también le daría a esos evacuados la oportunidad de ejercer su derecho a decidir dónde vivir. Sobre todo las emociones y la integridad de las víctimas podrían reconocerse y llevarse a un debate público coparticipativo en línea con este planteo de justicia de los desastres. Bien, eso era básicamente lo que quería decir, y bueno, si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias, Pablo. Me parece que hay algún comentario en el chat. Miguel dice, meses después de retomar mi beca en la que estuve en Tohoku, recibí un cuestionario por correo electrónico algo extenso, donde preguntaban cosas en primera instancia triviales, pero a medida que avanzaba en el cuestionario, involucraban aparición de enfermedades crónicas, pérdida de cabello, peso, degradación en la percepción sensorial, fatigas
e incluso cáncer. Consultando con de los demás compañeros de mi programa, solo los que estuvimos en Fukushima y Miyagi recibimos ese cuestionario. Si quieres hacer algún comentario. Porque más que una pregunta es una acotación, ¿no? Lo que estabas presentando. Sí. Sí, en líneas generales, digamos, bueno, muy por arriba hablé de la encuesta de la investigación médica que se hizo en Fukushima después del accidente, y realmente se recabó una cantidad muy importante de información. El problema fue que, digamos, lo que es contencioso de eso es cuál es la interpretación de esos resultados, y bueno, cuál va a ser el devenir de todo eso, ¿no? Por ejemplo, perdón un segundo, a ver si encuentro la diapositiva con la encuesta prefectural. Mientras tanto, si alguien más quiere hacer una pregunta, después de que Pablo muestre la imagen, tenemos unos minutos todavía disponibles. Pero Sí, Miguel escribe, ¿puedo añadir algo a lo que escribí? Sí, claro. Hola. no se te escucha. ¿Tenés el micrófono habilitado, abierto? Sí, buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Ya, gracias. No, es algo rápido. El punto, pues, de lo que mencionaba es que para el momento yo estuve justamente en julio del 2011 allá en Japón, y el retorno fue en diciembre de ese mismo año. La encuesta, este cuestionario lo recibí hacia finales del 2012, más o menos. De hecho, aún la conservo. Y mi beca fue con JICA. Y con el Ministerio de Transporte, Infraestructura y Turismo. Bueno, cuando llegó este cuestionario, pareció pues ser simplemente como un chequeo, como un seguimiento, y realmente pues no advertí en ese momento la relación a esto, pero pues cuando se conversó con los otros compañeros de otros programas, que pues en este caso el programa en el que yo participé tenía una etapa de programa común y una etapa de programa individual, y en función pues de lo que uno había elegido como línea de investigación lo separaban en distintos institutos en Japón. A mí me tocó en la Universidad de Iwate. Entonces solamente el compañero que estuvo en la Universidad de Omori, y en mi caso que estuve en Iwate, que tuvimos salidas de campo en común en Ishinomaki y en Kurihara, en Fukushima, fue que recibimos esta información. Y por eso fue que en realidad ni él ni yo llegamos a presentar ningún problema, pero el asunto fue quizás como que la forma tal vez tan sutil como buscaban también obtener la información sin tal vez mencionarnos realmente pues algunas cosas. Yo me imagino que para el momento en que nosotros tuvimos estas salidas de campo, que debe haber sido aproximadamente entre octubre y noviembre, porque fue en octubre más o menos del 2011, quizás pues todavía no se tenían muchas cosas que el conferencista ha mostrado hoy pues respecto pues al impacto de todo esto. Afortunadamente pues no, ni él ni yo presentamos ningún tipo de secuela a eso, pero pues compartir eso, pues que no solamente los residentes allá, sino también quienes estuvimos de transeúntes por una estancia corta, y que de hecho en Kurihara fueron 2 noches y en Ishinomaki fue un día solamente, pues también nos hicieron este tipo de despistaje, por entenderlo así. Gracias. Bueno, Gracias. gracias por el comentario. La encuesta a la cual yo hacía referencia era para ciudadanos japoneses que estaban en Fukushima durante el momento del desastre y con edades de entre 0 y 18 años, ¿no? Entonces, lo que pasaba con la encuesta prefectural, hacia 2014 la participación había sido del 80%. Y se establecía que
los que tenían resultados A1 o A2 habían sido del 99.2%. A ver si se puede ver aquí. Resultados de la industria, de la examinación, del examen de tiroides de ultrasonido. Entonces, en 2011, el 36% de los encuestados había dado como resultado A2. A2 quiere decir que presentan quistes. En el 2012, el 44% con este resultado. En 2013, 55% también con quistes. Entonces, un total de 47.7% de los que hicieron el examen de tiroides que presentaban algún tipo de quistes, ¿no? El problema fue la interpretación de estos resultados, en las cuales se decían que, como estaban en la categoría A1 o A2, no había problemas. Y eso es lo que les resultaba, digamos, complicado o controvertido a las mamás. ¿Cómo podía interpretarse que no había ningún problema? Digamos, eso en relación a... No había un grupo de control, tampoco, en el cual se pudiera comparar y decir, bueno, esto es normal, que un 47% de los casos tengan quistes. Y también es difícil predecir cuál va a ser el devenir de ese tipo de quistes, ¿no? A veces pasan años hasta que eso se transforma en algo más grande o no. Eso fue un poco lo controvertido de cómo se interpretaban los resultados de los exámenes de tiroides. Y también el tema de que daba la sensación de que la prefectura estaba, intentando mantener como un control, ¿no?, de esa información. En principio no se les daba a las mamás, y también si por ejemplo, si las madres querían hacer un segundo examen de tiroides dentro de la prefectura de Fukushima, no se podía hacer. Se les negaba la posibilidad de hacer un segundo examen. Si querían hacer una nueva ecografía, tenían que irse fuera de Fukushima, a Chiba, o a Tokio, o a otros lugares. Fueron políticas que tuvieron eso, un poco estos aspectos difíciles de entender desde un lugar. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden abrir el micrófono, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias por la presentación y por toda la información. Quería consultar un poquito más a lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Más que nada con las emisiones con las aguas contaminadas, que algo mencionó por el tema de la problemática que hubo. Si eso, de alguna manera, hay algún conflicto ya establecido con algún país que pueda estar afectado, si se habla dentro de Japón. Por supuesto que las problemáticas que vimos hoy tienen que ver más con el plano interno y con justa causa, ¿no? Pero tal vez en el plano internacional también ya hay repercusiones, si el gobierno está presentando informes, por ejemplo, algún organismo, si tiene algún conocimiento, lo que excede el territorio, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Cintia. El tema del agua contaminada también es un punto controvertido. TEPCO anunció, y el gobierno, el organismo regulador, aprobó el plan de tirar el agua, lo que ellos llaman el agua descontaminada, ¿no?, al mar. A una distancia de 1 kilómetro de la costa, se tiraría toda esa agua que fue procesada, de las cuales, se le saca, se la limpia, de los materiales radiactivos más pesados, diríamos, o más peligrosos. Pero el tritio queda, ¿no? El tritio, que es un material radiactivo, queda ahí. Bueno, esto ya tendríamos que entrar en una discusión bastante, técnica, y también en la cual hay distintas opiniones con respecto a eso. En cuanto a la internacional, durante muchos años varios países del sudeste asiático decidieron no, interrumpir el comercio con cualquier producto que viniera de la prefectura de Fukushima. Y eso recién está empezando a cambiar recientemente.
Pero todavía, digamos, queda un poquito de eso, ¿no? Digamos, todo el arroz, que un montón de productos agropecuarios que eran producidos en Tohoku. Después del accidente, varios países decidieron dejar de comprarlos. No sé si más o menos estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. No, de nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta también. Tenemos un ratito, así que sí, adelante. Pero cortito, así podemos ir cerrando. Sí, gracias Por favor. Pablo por la presentación, la verdad que excelente todos los datos que aportaste. Y justamente la pregunta tenía que ver con esto de los productos de la región de Tohoku. Y para no hablar solamente de Fukushima, y particularmente de la región contaminada, yo te quería preguntar si dentro de estos movimientos, de estas denuncias que vos encontraste, fuiste rastreando a lo largo de los años, hay algunas que específicamente, o agrupaciones, o ONGs, que específicamente intenten reivindicar, bueno, el bashing, ¿verdad?, que tuvieron los productos de toda la zona, sea de Fukushima, de Tohoku, y que quizás no estaban vinculadas con la zona contaminada. Entiendo, por ejemplo, que los duraznos que se producen en Fukushima no vienen de otra región de Fukushima y no de la zona contaminada. Sin embargo, esos no se pueden vender, por ejemplo, casi no, o perdieron muchísimo clientela aquí en Tokio, por ejemplo. Bueno, esto solamente como ejemplo. Quería preguntarte si vos rastreaste algún tipo de movimiento o algún tipo de denuncia que justamente intente, bueno, por parte de la población productora, enfrentar a esas dificultades que tuvieron para reinsertar sus productos en el mercado nacional o internacional. Así que bueno, solamente eso. O algún comentario sobre esa cuestión. Bueno, gracias Matías por la pregunta, el comentario. La verdad que no seguí, al principio sí, estaba más con el tema de la comida, pero después como me centré digamos, en comunicación de riesgo y en participación ciudadana y en otras cosas, no dejé de prestarle un poco de atención a eso. Pero el problema era que el gobierno, bueno, primero que todo, era imposible saber si los productos estaban o no contaminados. No había forma. Había que hacer un análisis de laboratorio y era imposible testear absolutamente todo, de manera que no había forma de saber hasta qué punto, qué alimentos y qué productos estaban o no contaminados. Lo que pasó después del accidente es que el gobierno decidió decirle a los productores que condujeran los test ellos mismos. Entonces se daba también un poquito este conflicto de interés, ¿no? Si ellos dependían de la venta de los productos para su subsistencia, hasta qué punto y hasta dónde ellos podían testear, y si testeaban una muestra, había que ver si la muestra era representativa del conjunto de todo lo que estaban testeando. No sé, cuando vi, por ejemplo, en Tamura, ¿no? Cuando estuve en 2014, los productores de arroz seguían con la producción, y estábamos en un lugar en el cual había estado dentro del área, digamos, de evacuación, dentro de los 20 kilómetros del radio de evacuación, y los productos se seguían haciendo normalmente, se estaban vendiendo dentro de Japón. De hecho, bueno, se consumieron, o sea, era muy difícil saber si uno come afuera de dónde viene el arroz. Muy poquito al principio, algunos negocios decían, este arroz no viene de Fukushima, o este arroz viene de tal lugar, pero eso se perdió muy rápidamente. Y después, en general, lo que vemos es que, claro, como suele pasar con todos los accidentes, que tenemos una capacidad de memoria corta, a medida que pasan los años, eso se va suavizando, y bueno, y todas las restricciones se van levantando y la gente se va olvidando, ¿no? No tengo bien en claro ahora cuánto se está exportando fuera de Japón de todo eso, pero como decía, sé que, digamos, el movimiento general es ir eliminando o suavizando las restricciones para seguir adelante con toda la producción de alimentos de la prefectura. Pero de todas maneras no, es una visión muy superficial y por arriba, porque no me metí mucho en el tema de los productos agropecuarios y cómo sufrieron o no, y si hay ONGs trabajando en ese tema. Me imagino que sí,
pero no lo tengo muy en claro. Lamento no poder responder mejor. Hay una extensión de la pregunta, y Pablo, ¿considerás viable que Fukushima pueda llegar en el largo plazo a ser una zona similar, habitable, a las zonas donde detonaron las bombas de Nagasaki y Hiroshima? Y con esta pregunta iríamos cerrando, por favor. Mi interpretación, mi entendimiento de eso, después de charlas con expertos en radiactividad y gente que trabaja específicamente en temas de reactores nucleares, es que parece que no. Digamos, la contaminación es tan fuerte en la zona que aparecía sombreada en rosa en la diapositiva que mostré. Hay determinados materiales radiactivos que tardan cientos de miles de años en decaer. Así que no se sabe, no está claro si en algún momento esos lugares van a volver a ser habitables. Pero de todas maneras, lo que pasó es que como todo el tejido social fue absolutamente destruido, la gente no va a volver a vivir ahí. Las generaciones jóvenes definitivamente no. Esto es lo que está pasando con lo que decía con los evacuados, ¿no? Que por más que el gobierno dé el ok, que digan, bueno, ya se puede volver a vivir en este lugar, y hay infraestructura, hay caminos, etcétera, pero no hay lazos sociales. De manera tal que es medio difícil pensar, o me parece que va a ser un poco inviable, que esas zonas, las más contaminadas de todas, vuelvan a ser habitadas como pasó con Hiroshima y Nagasaki. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que es tan interesante y tan complejo, con tantas aristas para discutir este tema, que tendríamos que tener una segunda conferencia tuya, me parece, porque dejaste abierto un montón de interrogantes. A partir de la visión holística de la antropología se dispararon temas para ser abordados casi por cualquier otra disciplina. Así que, te agradecemos mucho tu participación, la hora, la riqueza del contenido de tu presentación, y la investigación realmente es muy, muy interesante y con mucha información, ¿no? Muy sólida. Así que, bueno, no sé si querés decir Sí, algo más. muchas gracias por haberme dado el espacio. Quizás para cerrar un poquito con lo que decía del rol de la antropología en los desastres, me parece que lo que tiene para dar la antropología y el trabajo etnográfico es justamente una visión bastante más micro, más matizada, donde podemos ver la textura y el color y la sensación de cosas que están pasando que, digamos, desde una mirada muy por arriba, eso se pierde, no se llega a ver, digamos. Hay mucha información circulando, pero no tanto se sabe de qué es y cómo lo fueron transitando y procesando las víctimas, ¿no?, del desastre. Y también, bueno, algo que sabemos desde la antropología es que justamente este tipo de desastres combinados, pero especialmente un desastre nuclear, es tan complicado. Y bueno, en este caso pasó en Japón, pero podría haber pasado en otro lugar. De hecho, va a pasar en otro lugar, toda la evidencia y la información indica eso. Se dio en Japón porque, bueno, se dio en Japón, pero podría haber sido en Estados Unidos o en Francia, en otro lugar. Pero un desastre antropogénico como es un desastre nuclear tiene características particulares, distintas de los otros, ¿no? Una cosa es un terremoto, otra es un tsunami, pero un triple desastre como este trae consecuencias tan devastadoras y que duran tanto a lo largo del tiempo que por eso vale la pena repensar el tema de la transparencia, la regulación, la independencia de los organismos, etc. Pero sí, la verdad que son un montón de ángulos y seguramente podríamos volver a hablar otra vez. Sí, seguramente que sí. Aparte suscitó mucho interés, lástima que nos quedamos sin tiempo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Pablo, te felicito personalmente por, veo que también hay muchas felicitaciones en el chat, así que míralas. Y bueno, nos encontramos en la próxima reunión de la Cátedra JICA, que viene con muy alto nivel como el de hoy. Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches.
Bueno, muchas gracias. Alguien preguntó creo que por el correo, mi correo electrónico, lo escribo acá en el chat antes de que nos desconectemos, por si alguien me quiere decir algo. Y bueno, gracias nuevamente Marian, y a la profesora Cecilia Onaja, a la cátedra de JICA, y bueno, por supuesto a todos los participantes por el interés, y gracias por haber estado aquí, por haber compartido esta charla conmigo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Chao, buenas noches. Chao, chao. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.